Clases de física, tema resistencia eléctrica y ley de Ohm, teoría y conceptos. Si se mantiene una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor, se produce una corriente eléctrica. En general, la magnitud de la intensidad de la corriente eléctrica depende de la magnitud del voltaje o diferencia de potencial. Para cualquier conductor particular, la razón entre el voltaje V que se aplica y la corriente eléctrica producida se define como la resistencia y se designa con R. Es decir, resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Todos los materiales presentan una oposición al flujo de electrones o corriente eléctrica, pero unos obstruyen la circulación más que otros. Esto se debe a que en los átomos de algunos materiales los electrones externos son cedidos con relativa facilidad, disminuyendo la resistencia al paso de la corriente. Por definición, la resistencia eléctrica de un material es la oposición que presenta el material al paso de la corriente o flujo de electrones. La corriente eléctrica circula con facilidad en los metales. Por ello se utiliza en construcción de circuitos para conducir la energía eléctrica y se denominan conductores. Entonces, básicamente, la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente o al paso de corriente eléctrica. La relación matemática entre la resistencia eléctrica, el voltaje y la intensidad de corriente es la que tenemos en la figura, es decir, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente, donde V es el voltaje. Recordemos que gracias al voltaje se va a producir el desplazamiento de los electrones, gracias a la diferencia de potencial. Se mide en unidades de voltios en el sistema internacional. Luego tenemos I, que es la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes en el sistema internacional de unidades. Y R, que es la resistencia eléctrica y se mide en ohms. Es decir, podemos ver que un ohm es un volt sobre ampere. La unidad de medida de ohm, como lo decimos, si el voltaje se mide en volt y la corriente en ampere, entonces la resistencia tiene la unidad volt sobre ampere, que se denomina ohm y se representa con la letra griega omega. Por definición, un ohm es la resistencia que permite la circulación de un ampere a través de una resistencia cuando se aplica una diferencia de potencial de 1 voltio. Otras unidades muy utilizadas en resistencia eléctrica son el microohm, que el prefijo micro es 10 a la menos 6, es decir, un microohm es 1 por 10 a la menos 6 ohms. El megaohm, que sería 1 por 10 a la 6 ohms, entre muchos otros más. Materiales como el hule, la madera, el plástico, el vidrio, la porcelana, la seda, el corcho, etc., presentan dificultad para permitir el paso de corriente, por eso se les denomina aislantes o dieléctricos. Los alambres de conexión en los circuitos casi siempre se protegen con hule o algún recubrimiento aislante plástico al fin de evitar que la corriente pase de un alambre a otro al ponerse accidentalmente en contacto. Entre los materiales conductores y dieléctricos hay otro tipo de sustancias denominadas semiconductores como el germanio y silicio, contaminados con pequeñas impurezas de otros metales. La ley de Ohm, George Simon Ohm, usó en experimentos instrumentos de medición confiables y pudo observar que si aumenta la diferencia de potencial en un circuito, mayor es la intensidad de corriente. También demostró que al incrementar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. En 1827 enunció la siguiente ley que lleva su nombre. La intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. De ahí la fórmula que me relaciona la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia que ya hemos dicho, I es igual a V sobre R, o si despejamos para encontrar voltaje es igual a I por R.
Esta es la ley de Ohm y es muy utilizada en todo lo relacionado a circuitos eléctricos. La ley de Ohm presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, se puede aplicar a los metales mismos que reciben el nombre de conductores óhmicos, pero no al carbón o a los materiales usados en transistores, es decir, a los semiconductores, que se llaman conductores no óhmicos. Al utilizar esta ley debe recordarse que la resistencia cambia con la temperatura, pues todos los materiales se calientan por el paso de corriente. Y algunas aleaciones conducen mejor las cargas en una dirección que en otra. Haciendo una analogía, pasa más agua por una manguera gruesa que por una delgada al conectarlas al sistema de agua potable. Lo mismo sucede con la corriente eléctrica en conductores gruesos y delgados conectados a través de la misma diferencia de potencial. Diferentes tipos de resistencias eléctricas utilizadas en la electrónica. Toda resistencia tiene cierto valor de resistencia expresado en ohms, y en estas resistencias electrónicas viene expresado en el código de colores.